Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Contreras y en el día de hoy hablaremos acerca de los tipos de nomenclatura y sus explicaciones. Entonces vamos a empezar con la nomenclatura tradicional. Este tipo de nomenclatura es un tipo de nomenclatura que encontramos en el sistema de la IUPAC. Esta nomenclatura consiste en indicar la valencia del elemento del nombre específico con una serie de sufijos y prefijos. Entonces tenemos un ejercicio, el ejercicio número 1, que nos plantea un ABC. El ejercicio número uno dice: indique el nombre según la nomenclatura tradicional de los siguientes compuestos. Entonces tenemos el primer compuesto, el A, que es CuSO3, tenemos el B, que es HClO, y tenemos el C, que es el H2SO4. Entonces vamos a explicar cómo se le da el nombre al primer compuesto, que es el CuSO3. Entonces dice que el nombre de este primer compuesto es sulfito cúprico. ¿Por qué sulfito? Se le dice sulfito ya que se utiliza una sal de número de valencia menor. Esto es lo que le da la terminación ito, por eso se coloca sulfito. ¿Y por qué cúprico? Cúprico porque solo tiene un número de valencia, por lo cual se utiliza la terminación ico al final, por eso es sulfito cúprico. Vamos con el HClO, que sería ácido hipocloroso. Entonces, se denomina ácido porque la parte electropositiva de este compuesto es el protón, que sería el H+. El elemento electronegativo utiliza el número de oxidación más pequeño entre los 4 que puede utilizar. Por ello se utiliza el prefijo hipo. Entonces, como está utilizando el número de valencia más pequeño entre los 4 que puede utilizar, se coloca el prefijo hipo. Y el sufijo oso. Entonces, por eso se llama ácido hipocloroso. Ok, vamos con el ejercicio de la letra C, que sería el H2SO4, y recibe el nombre de ácido sulfúrico. ¿Por qué ácido sulfúrico? Entonces se denomina ácido porque la parte electropositiva de este compuesto es el protón, el H+, al igual que en el compuesto anterior. Y el elemento azufre utiliza el número de oxidación más 4, que es uno de los números de oxidación con los cuales trabaja se puede encontrar en la tabla periódica, por lo que se utiliza sobre el sufijo ico, por eso se denomina ácido sulfúrico. Ok, ahora vamos a pasar a explicar la nomenclatura sistemática. Ok, comenzamos con la nomenclatura sistemática. Entonces, este es el primer tipo de nomenclatura que se basa como tal en nombrar los compuestos usando prefijos numéricos griegos, que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en cada una de las moléculas. De las moléculas que se presentan a continuación, ya las vamos a mostrar. La atomicidad tiene como objetivo indicar el número de átomos de un mismo elemento en una molécula. En la nomenclatura química se considera la atomicidad como el número de átomos de un elemento en una sola molécula. Entonces, vamos a ver los ejercicios planteados. El punto número 1 dice: indique el nombre según la nomenclatura sistemática de los siguientes compuestos. Entonces tenemos el compuesto SO, tenemos el CO2, tenemos el SiO2, y en la parte derecha, como pueden ver, tenemos los prefijos griegos que se basan en la cantidad de átomos que presenta la molécula. Entonces tenemos que si hay un átomo de un elemento en dicha molécula, vamos a usar el prefijo mono. Si tenemos dos, vamos a usar el prefijo di. Si tenemos tres, vamos a usar el prefijo tri. Si tenemos cuatro, vamos a usar el prefijo tetra. Si tenemos cinco, penta. Si tenemos seis, hexa, y así sucesivamente, como se muestra en la tabla. Entonces tenemos el ejercicio A, B y C. El ejercicio A dice SO. El nombre de este compuesto, de esta molécula, sería monóxido de azufre. ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente, se ha estado explicando, tenemos un átomo de azufre y un átomo de oxígeno. Entonces se coloca monóxido de azufre. ¿Por qué? Porque tenemos un solo óxido, que sería un solo oxígeno, y el azufre porque solamente tenemos un azufre. Ahora el B, tenemos un dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque tenemos dos oxígenos, como se muestra aquí, dos oxígenos y un solo carbono. Por eso se llama dióxido de carbono. Ahora el C, tenemos un dióxido de silicio. ¿Por qué? Porque tenemos dos átomos de oxígeno y un átomo de silicio en esta molécula. Ahora el punto 2 dice todo lo contrario y dice: indique la fórmula de los siguientes compuestos químicos. Entonces, tenemos un monóxido de plomo. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos un solo óxido, porque es el prefijo mono, un solo óxido, un solo oxígeno, y un solo plomo, porque dice monóxido de plomo, PbO. Ahora el punto B dice trióxido de dicromo. El trióxido es el prefijo de 3, o sea, sería
3 oxígenos. Y dicromo es el prefijo del número 2, o sea que serían 2 cromos, entonces sería trióxido de cromo, sería Cr2O3. Ok, con esto terminamos la sistemática, vamos a pasar a la nomenclatura stock. Ok, empezamos entonces con la nomenclatura stock. Este tipo de nomenclatura consiste en indicar el número de oxidación basado en la escritura de números romanos entre paréntesis al final del nombre del elemento con el que se esté trabajando. Si este tiene un número de oxidación único, entonces no se indica, o sea, no se coloca. En los ejercicios tenemos el punto número 1 que dice indique el nombre según la nomenclatura stock de los siguientes compuestos. Entonces tenemos un compuesto A que es el Cl2O3, tenemos el compuesto B que es AuOH3 y tenemos el compuesto C que es el CO2. Entonces vamos a indicar los nombres de dichos compuestos por medio de la nomenclatura stock. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que colocar el nombre, por ejemplo, en el punto A dice Cl2O3, el nombre de este sería un óxido de cloro. Óxido de cloro y se coloca al final entre paréntesis el número 3 en romanos, porque el cloro aquí está trabajando con más 3, ya que se necesita más 3 para poder equilibrar con el número de oxidación del oxígeno, que sería menos 2 por 3 da menos 6. Y el cloro, tenemos dos cloros, entonces el cloro trabajaría con más 3 por 2 daría más 6, y más 6 y menos 6, 0. Ok, ahora vamos con el B. El B tenemos AuOH3, entonces esto es un hidróxido de oro. Ahora al final tenemos que demarcar o colocar en números romanos el número de oxidación del oro. Entonces el oro en este caso está trabajando con más 3, ya que como decía anteriormente o expliqué anteriormente, se debe mirar con qué número de oxidación trabaja el primer elemento para de esa forma todo el compuesto quede equilibrado. Ahora vamos con el C. El C es el CO2, que sería óxido de carbono. En este caso el oxígeno trabaja con menos 2 por 2 me daría menos 4, entonces el carbono iría a trabajar con más 4, por eso al final se indica entre paréntesis el número romano, el número 4. Ahora el punto número 2 dice indique la fórmula de los siguientes compuestos químicos. Entonces tenemos un óxido de cobre que sería CuO. En este caso el oxígeno trabaja con menos 2, solo tenemos un átomo de oxígeno, entonces como el oxígeno trabaja con menos 2 y solo tenemos un átomo, el cobre pasaría a trabajar con más 2, por eso se indica en números romanos el número 2. Y el B dice óxido de aluminio, tenemos un Al2O3, como el oxígeno nuevamente trabaja con menos 2 por 3 me da menos 6, y aluminio tenemos dos átomos, entonces el aluminio pasaría a trabajar con más 3 para que de esa forma el compuesto quede neutro. Ok, entonces hasta aquí va mi presentación. Mi nombre es Carlos Arturo Contreras, estudiante de Ingeniería Química, y pues fue un gusto.